Muy buenos días. Les damos a todos la bienvenida a nuestra segunda jornada presencial destinada en esta oportunidad a las familias, organizadas por el Ateneo de Cultura de la ciudad de Santa Fe y titulada Adicciones en Infancia y Adolescencia, Familias y Educación, Pilares en la Prevención. Para lo cual contamos con la presencia de prestigiosos profesionales, la doctora Paola Escarinci del Bosco, el licenciado Adrián Dalasta y el licenciado Matías Dalla Fontana. Antes de comenzar, queremos agradecer a los auspiciantes que acompañan al Ateneo de Cultura y hacen posible esta jornada. Capitel Constructora de la ciudad de Santa Fe y que desarrolla obras privadas y públicas en toda la región centro de nuestro país. Integrar Inversiones, Sociedad de Bolsa. Castelar Hotel Chateau, tradicional hotel de nuestra ciudad. Truffaut Sanitarios. Malmó Panaderías, recién horneado. García Hermanos Agroindustrial para su marca Tregar, empresa láctea líder en la región. Zapatería Carlitos, un clásico en Avenida General Paz. Automóvil Club Argentino. Agradecemos también la adhesión a esta jornada al diario El Litoral y al Instituto de Ciencias de la Familia de la Universidad Austral. No podemos dejar de mencionar muy especialmente a las autoridades, directivos y personal del Colegio Inmaculada Concepción de Santa Fe y al ingeniero Guillermo de Palma, que nos facilitan el uso de sus instalaciones para poder desarrollar estas actividades. A todos y cada uno, muchas gracias. La jornada se desarrollará de la siguiente manera. Comenzaremos con las dos primeras charlas, seguidas de una pausa para disfrutar de un café. A continuación escucharemos la tercera exposición y al finalizar tendremos un panel de preguntas y respuestas con los tres expositores, donde podrán plantear las dudas o inquietudes que hayan surgido a lo largo de la misma. Muchas gracias. Ahora sí damos comienzo a esta jornada y para ello tenemos el honor de presentar al licenciado Matías Dalla Fontana. Él es licenciado en Psicología por la Pontificia Universidad Católica Argentina, maestrando en Administración Pública, ex subsecretario nacional de Prevención, Investigación y Estadísticas en materia de drogas, ex subsecretario de Coordinación Sanitaria de la provincia de Tierra del Fuego, integró el seleccionado nacional de rugby Los Pumas desde el 2000 al 2001. Actualmente dirige en la Universidad Católica Argentina la diplomatura en Prevención de Adicciones dirigida a mujeres líderes de organizaciones comunitarias. Es cofundador de la organización federal Proyecto Deporte Solidario, desarrollo de rugby en cárceles, creación de centros asistenciales de salud mental en red, formación federal permanente de recursos profesionales y comunitarios para prevención comunitaria. Ha dictado cursos y charlas en todo el país, capacitando gobiernos, equipos interdisciplinarios e instituciones civiles y privadas, y convocado como referente y profesional de consulta en relación al tema drogas y situación sociosanitaria. Su tema, familia y prevención infanto-juvenil. Adelante, Matías, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Un aplauso. Gracias. Me voy a acercar un poco. En principio, gracias por la propuesta, por la exhaustiva presentación, que no sé si la merezco, porque en realidad me propuse venir a compartir con ustedes algunas experiencias y no proveerles una conferencia, algo del orden de la técnica o de lo académico. Compartir algunas experiencias como alguien que se crió en este barrio y que vio el proceso de la Argentina en las últimas décadas, desde que siendo chico me colgaba de los árboles de acá enfrente a arrancar naranjas para jugar a la guerra con mis amigos o jugar al básquet en el Ateneo. Y de aquel tiempo a esta parte, que hay cosas que nos preocupan mucho, pudo tener registro de
que ha pasado en la historia de la Argentina, aceleradamente en estas 3 o 4 o 5 décadas. Así que eso es lo primero. A Churchill le preguntaban cómo se hacía para formar parte con éxito de la buena política, y él decía: hay que mirar la historia. Para hacer algo de la política bien, hay que mirar la historia. Y a mí me parece que en esto de pensar las instituciones, la familia como una institución natural, primaria, la salud, la política educativa, el deporte, hay que mirar también la historia. Porque a veces estamos un poco presos, somos presos de la exacerbada aceleración de las cosas, algo que el Papa Francisco en su encíclica sobre ecología llama la rapidación, la intensificación del ritmo de vida en la cual perdemos el verdadero objetivo de lo que hacemos y quedamos como el hámster en la ruedita que cree y parece que avanza, pero en realidad no va para ningún lado. Cree que avanza y no avanza para ningún lado y es víctima de la aceleración. Bueno, en esto también me parece, en estos últimos meses sobre todo, ha proliferado en la arena pública, en los medios, en la conducción de la institución, y a mí me ha llegado a la clínica porque trabajo como psicólogo en el consultorio, la demanda acelerada de papás y mamás preocupadísimos por el tema del celular, de la ludopatía, de la apuesta, combinado con el problema de la droga. Entonces, lo primero es parar la pelota, me parece, y ver qué le ha pasado a la Argentina. Si uno lo tomara desde el punto de vista, insisto, de la técnica o de los números, hay que decir que la Argentina midió con una primera encuesta de población general los trastornos de salud mental, la primera vez que se hacía para la población general, en 2017, y midió la prevalencia de los trastornos, es decir, cuánto de trastornos hay en la población. Lo hizo el Ministerio de Salud de la Nación con un apoyo metodológico de la Universidad de Buenos Aires y de Harvard. Y esa encuesta, en los números dio que el último año previo a la encuesta, el 30 y pico % de los argentinos había padecido algún trastorno. El 30 y pico % es casi 15 millones de personas en la actualidad. Debemos agregar a ese caldo de cultivo lo que ocurrió con la pandemia, ¿sí? Y la cuota de malestar social o cultural que se está registrando actualmente, producto del curso de los acontecimientos. Pero ese es un dato cuantitativo, técnico, dentro de todo el espectro que son las depresiones, los trastornos de ansiedad, las patologías más severas, como la psicosis, la esquizofrenia, que son lo que conocemos como locura, digamos, crónicamente hablando. Los trastornos de aprendizaje, trastornos cognitivos, trastornos alimentarios y adicciones, 15 o 20 millones de argentinos, según la encuesta. Ahora, el registro puede ser técnico o numérico, que esto es una cuestión académica, científica, o puede ser histórico. Puede permitir la pregunta de ¿qué nos ha traído hasta acá? ¿Qué es lo que nos ha traído hasta acá? Como papás, como mamás, como dirigentes de un club, como sacerdote de una parroquia, como autoridad de una escuela, ¿sí? Si uno preguntaba a mediados del siglo XX, en un grupo de 100 chicos, en una escuela secundaria, y hacía el ejercicio de hacerles levantar la mano en base a las estadísticas que se conocen, ¿cuántos de todos practicaban alguna actividad de manera regular, a contraturno, en una institución que ordenara, que gobernara, que les permitiera, merced a la conducción de un adulto que imparte hábitos, disciplina, regularidad, un horario, una forma de comer, una forma de dormir, una forma de respetar al otro? Prácticamente más del 80% levantaba la mano. Es decir, había un nivel de actividad reglada por instituciones que impartían reglas, que permitían gobernar los propios impulsos en los niños y adolescentes, que abarcaba casi el conjunto de la población infanto-juvenil en la Argentina. Si nosotros hacemos este mismo ejercicio y sacamos la misma foto, yendo hoy a cualquier escuela de Santa Fe, en cualquier barrio,
no llega al 5%, 5, 10% los que levantan la mano. Hagan la prueba. Yo permanentemente, por una cuestión vocacional o por ir a ayudar, estamos yendo a escuelas secundarias a hablar con los chicos sobre algunas problemáticas y hacemos este ejercicio permanentemente. Y eso que era en una Argentina que tenía, no digamos garantizado, pero avanzaba en cierta cultura física o cierta cultura deportiva o cierta cultura del ocio sano, del ocio creativo, y que eso se ordenaba en instituciones que acompañaban a la escuela y a la familia, se perdió. De manera tal que esto que parece algo simplista, tal vez nostálgico, retórico, y desde el punto de vista de nuestras concepciones también es la Argentina que nosotros añoramos y por la que estamos trabajando, confirma este modo de pensar y este modo de analizar, de diagnosticar, de pronosticar y de proponer un modo de vivir para salir de esta situación, de este atolladero en el que estamos, es confirmada, mejor dicho, por la experiencia mundial comparada, por la experiencia de otros países, de otras culturas, de otros pueblos, de otras administraciones incluso. Theresa May, una mujer primera ministra del Reino Unido, una mujer valiente, con todo el pragmatismo y la mirada economicista de una cultura liberal como es Inglaterra, fíjense, o sea, distinta a la cultura, digamos, del criollaje o de la hispanidad nuestra, podríamos decir. Es decir, desde otras latitudes, con otras concepciones, tomó la decisión estratégica de crear, darle entidad institucional a este problema al cual yo estoy refiriendo, y creó el Ministerio de la Soledad. La señora reunió, identificando el conjunto de costos que le corría al sistema, es decir, el agujero que era para la fiscalidad de Inglaterra tener a los más grandes y a los más niños solos, que eso corría externalidades negativas económicamente hablando, al sistema sanitario, al sistema penal, significaba fracaso educativo, significaba más abuelos que se enfermaban y respecto del cual el sistema de previsión social tenía que salir en auxilio, y reunió un conjunto de recursos con una mirada integral, como si fuera en la Argentina crear un gran programa que uniera distintas tácticas en una estrategia del PAMI, el Ministerio de Salud, Niñez, Deporte, Inglaterra. Japón en 2021, otra cultura distinta, con otro pragmatismo, con otra noción del orden, de la autoridad, del cuidado de las reglas. Armó un gran programa nacional enfocado en el concepto del aislamiento. Se dieron cuenta desde su visión que el Estado tenía que intervenir, el poder, la gubernamentalidad, digamos, con las herramientas del Estado, no para endiosar al Estado, sino para ver que hay que tomar ciertas decisiones, respecto de las cuales se necesitan herramientas, porque también se dieron cuenta que si los japoneses seguían viviendo adentro del demoníaco dispositivo del telefonito, y no cultivando la cultura de la comunidad, estaban dejando de tener hijos. Y si Japón sigue en la curva de disminución de la tasa de natalidad por debajo de la necesaria tasa de reproducción que el sistema productivo requiere para sostener su actividad económica, se va a fundir. Entonces, otro país con otra cultura hace el mismo análisis en el sentido de identificar el nudo del problema. La OMS, otro organismo, que no es santo de mi devoción, porque también tiene algunas políticas con las que nosotros, o por lo menos en mi caso personal, no concuerdo. Por ejemplo, su idea de la disminución de la natalidad que se propone en los programas de la OMS. Pero un organismo que tiene cierta calificación técnica, nadie puede negársela, y pone también arriba de la mesa, en el centro de la discusión, cuando piensa la problemática de la salud mental a nivel agregado, es decir, de la población general, el sedentarismo y la soledad. Entonces, ¿qué nos ha traído hasta acá a nosotros? ¿Qué es lo que ha pasado?
Y después está la experiencia que uno puede comentar. A mí me tocó ser papá a los 20 años. Por ahí anda mi hijo que me acompañó hoy. Yo tengo 46 años. Y a los 20, 20 y pico, esto no es por una cuestión genealógica, para transmitir una experiencia en la que yo puedo encontrar cierta unidad metodológica, cierta connaturalidad, diría Santo Tomás, en la forma de ver y de operar en la realidad. Me tocó ser papá a los 20, más o menos en la misma época integral el seleccionado nacional de rugby, y estaba promediando la carrera de psicología en la UCA, ya casi terminándola. Y el cura Tilio Rosso, era amigo de mi abuelo, fundador del movimiento Los Sin Techo acá en Santa Fe, nos dice a mí, a mi hermano: muchachos, usted nos pinchó. Dice: ¿ustedes qué van a hacer? Van a hacer como hacen todos los tontos, una cosa así, nos dijo, en un cariñoso desafío. ¿Van a colgar la camisetita en el quincho del club y se van a quedar con eso, o la van a poner a la cosa donde más se necesita? Medio que no entendimos al principio. Pero inmediatamente nos convocó a llevar el rugby a la cárcel. Era una locura absoluta. En el año 2000, 2001, en el medio de la crisis del 2001, fuimos un domingo a la mañana con una pelota de rugby, una bolsa de facturas, y nos acompañó una amiga que jugaba al hockey en el Ateneo y una de las Salles. Y de manera muy aventurada y muy artesanal empezamos a sembrar lo que hoy es una institución que fue mencionada al principio en la presentación, que se llama Proyecto Deporte Solidario. Pero esa experiencia, que más allá de lo que impacta en lo personal, nos permitió afianzar un rumbo institucional, es decir, la institucionalización de una idea. La institucionalización de una idea me permitió arribar a por lo menos 3 conclusiones que yo creo que pueden servir para pensar cómo reconstruir nuestro fallido diálogo intergeneracional, es decir, como papás con los jóvenes. A mí me parece que es un momento de oportunidad. En la bruma a veces surge la oportunidad, y en los momentos que parecen de repliegue estratégico frente a los enemigos, que puede ser un ejército rival, una ideología rival, un dispositivo, la droga, siempre surge la oportunidad, porque uno se va reorganizando. Si tiene la inteligencia para entrever en la bruma, aparecen algunas oportunidades, pero hay que accionar. Me parece que nosotros tenemos que hablar a los chicos en términos de volver a convocarlos a una épica. Ayer fui a un pueblito de 300 y pico de habitantes, contaba, Cacique y Acaiquín, entre San Javier y San Justo. Me invitaron a conversar con la escuela secundaria y con la institución del pueblo. La institución del pueblo era la mujer policía, que vive ahí, la presidenta de comuna, todas mujeres eran, obviamente, los varones estamos borrados de la situación. La policía, la presidenta de comuna, la directora del colegio, 2 mamás, muy ahí de abajo, mamás de pibes que son peones, que son una especie de trabajadoras sociales informales de la comuna, digamos, que organizan la comunidad ahí. Alguna otra institución, la cooperativa de productores, también era una mujer. Y después tuve el encuentro con los chicos. Los chicos me confesaron, en la parte que tuve de charla con ellos, porque les pregunté, traté de rascar a ver si había algún atisbo de nacionalismo, digamos. ¿Ustedes qué sienten por la Argentina? ¿Qué relación creen que tiene su elección de la vocación o del trabajo, aunque vayan a ser trabajadores rurales acá en su pueblo, o quizás puedan elegir ir a estudiar a otro lado, o quizás puedan elegir ser deportistas o tener una banda de folclore o de rock o de lo que sea? Pero yo traté de rascar qué resto de nacionalidad había. La verdad que me dio una respuesta sincera que me dolió muchísimo en el corazón. Me dijeron que ellos entienden que cuando se les habla de Argentina o de nacionalidad, se está haciendo política. En el peor de los sentidos, en el sentido de la grieta partidaria. Es decir, se ve fuera de la historia. La juventud, que es por definición la fuerza del cambio, la fuerza de los sueños, la fuerza de los anhelos, la fuerza de la transformación,
nosotros en el curso de 30 o 40 años la hemos transformado en un magma de apatía sin ningún ideal de transformación. Sobre todo, sin ninguna vinculación con la idea de nación. Le pregunté por las Malvinas, le dije, miren muchachos, la verdad, disculpen, pero me sorprende lo que me están diciendo. Yo nací en el 78, es decir, que entré a la primaria en el 83, fui al Sara Faisal, al jardín, y a la primaria a la Belgrano, que está por acá cerca, y después. Pero me crié en el clima de que habíamos padecido la guerra de Malvinas, y cuando yo hacía un dibujito a los 12 años, con la fibra, teníamos un bloc de hojas así y alguna fibra que encontrábamos, porque no nos regalaban muchas cosas, en aquella época no estaba el tema del consumo de ahora, yo dibujaba aviones militares, y quería ser piloto, y ese era mi dibujo, digamos. Y me dibujaba arriba de un avión verde con escarapela. Y esa era la... Bueno, hoy están fuera de cualquier tipo de épica y entienden que hablar de nación argentina es un tema de política partidaria, de la peor de las políticas. Entonces no va a ser posible sacarlos de la trampa en la que están, en la exacerbación que les propone la aceleración tecnológica y el conjunto de ideologías que son parte de un ataque cultural a nuestra forma de vida. Esa Argentina que tenía el 80% de los chicos en los clubes, el discurso pro marihuana, el comercio de los celulares, todo un conjunto de impostaciones con lo que son bombardeados los chicos. No va a ser posible sacarlos de eso y de la compulsión psicológica que es estar atrapado en ese círculo que no les permite mirar el más allá, tener un sentido de la vida, que es lo más reforzador y lo más preventivo y lo más constructivo para el carácter y para la personalidad, que es tener un sentido profundo de la vida que nos saque de la ansiedad y nos ponga en el circuito de la historia, de la esperanza. Entonces lo primero, le dije, miren chicos, acá yo descubrí, les conté esta experiencia del rugby en la cárcel a los 20 años, descubrí que para mí ser joven era no ser esclavo de... Yo les dije de la verdura que nos quieren vender, digamos, de los relatos que se nos imponen. El primer relato que hay que romper en el diálogo con los chicos, en esto de reconstruir el vínculo intergeneracional, es esta imposición que se les baja de que no se puede hacer, de que no se puede tener una vida integral, que no se puede vivir en unidad. La verdad es que uno descubre que se puede hacer deporte y estudiar y trabajar y ser padre, se puede. Obviamente uno debe armonizar la expectativa, debe moderar la expectativa, debe dejarse ayudar, pero se puede tener una vida integral. Y hay que trabajar fuertemente para quebrar el relato de que es imposible, de que ellos, para estudiar bien, tienen que dejar el rugby, o para jugar al rugby tienen que dejar su apertura a ser padre, o para tener apertura a ser padre tienen que dedicarse exclusivamente al trabajo y dejar todo lo otro. No, lo primero que hay que vencer es esta imposición de que no se puede tener una vida integral. Lo segundo, también lo hablé ayer, vencer tomo la palabra que les dije a ellos, este verso, esta verdura que nos venden desde afuera, de que la marihuana y los celulares, en este caso, son una especie de cositas bonitas neutrales, una especie de dos querubines, digamos, que están desprovistas de cualquier capacidad o de cualquier intencionalidad o cualquier nocividad, cualquier capacidad de daño. Está también comprobado en distintas experiencias de estudios mundiales, hay algo que se mide cuando se hace estadística en serio y no hay miedo a decir la verdad, y los países que no tienen miedo a decir la verdad miden lo que les pasa, quieren saber cuánto hambre hay, cuánta pobreza, cuánto consumo de marihuana hay en la escuela secundaria. Bueno, los países que miden establecen una serie entre algunos indicadores que se relacionan. Cuando disminuye la percepción de riesgo y daño de lo que hace algo, es decir, ¿cuánto saben o no saben los chicos de lo mal que les hace tal cosa, el celular o la marihuana? Cuando la percepción de riesgo y daño disminuye, se dispara el consumo. Está recontra estudiado.
cuando ellos no saben lo que algo les hace, se dispara para arriba el consumo y además baja la edad de inicio. Es lo que está pasando en nuestros barrios. Ahí tengo un cura amigo, el padre Nico Novero, que está a cargo de toda la escuela de la arquidiócesis. En los barrios de la escuela de la arquidiócesis, los nenes consumen droga de los 8, 9, 10 años. ¿Sí? Esto no pasaba. Algo nos ha traído hasta acá. Entonces, ese es el segundo concepto. No se coman que los chicos sean convocados a una épica a ser rebeldes frente a los versos que se les impone. Esto de que la marihuana es una platita bonita que te va a hacer feliz, que te va a traer un conjunto hasta que te va a curar las enfermedades. Hay un planteo muy confuso entre la molécula de la CBD y el THC, que son dos moléculas distintas de la marihuana, pero es un caballo de Troya detrás del cual lo que se está haciendo es fomentar una idea de que el porro hace bien. Y lo mismo con los teléfonos, exactamente lo mismo. Lo que no significa, nosotros, en relación a estos dos objetos que son adictivos en sí, no se puede relativizar. Digamos, la marihuana tiene adictividad en sí, porque la molécula de THC, que es aumentada genéticamente en todas las semillas de la planta que se están consumiendo, es adictiva en sí misma. Esto del consumo problemático es un concepto enemigo, sembrado, digamos. Esto de que hay consumos problemáticos, inconscientemente le genera al chico el razonamiento lógico de que hay un montón de consumos no problemáticos. Y la realidad es que todo consumo de marihuana, sobre todo niños, adolescentes, es siempre un problema. No hay consumos problemáticos, consumos no problemáticos. Es una idea fuertemente sembrada, aviesa, con mala intención, que nosotros, los profesionales, sobre todo de la salud mental, los psicólogos, lo hemos comprado como un cliché, digamos. Consumos problemáticos. No. El uso de marihuana es problema, siempre. Entonces, sin relativizar, al mismo tiempo, no caer nosotros en el diálogo con los chicos presos de las grietas. En esto también nos han sembrado algunas grietas que nos impiden ponernos de acuerdo. Ponernos de acuerdo adentro de la casa, ponernos de acuerdo la parroquia, con el club, con la escuela, con el centro de salud, nos han impedido el acuerdo. Una de esas grietas es una falsa discusión entre dos posiciones extremas en relación a la droga. Es esta idea del punitivismo, que significa tratar a un chico que tiene un problema de salud como si fuera un delincuente. Y si el chico es medio morochito y tiene una gorrita, peor. Hay que hacer un dique y meterlo del dique para afuera de la sociedad y tratarlo en el marco del sistema penal. Y eso impide darle un tratamiento correcto de integración a la comunidad, con una mirada sanitaria, educativa, productiva, sociolaboral. Ese es un extremo que no ha dado resultado en ningún lugar del mundo, pero menos resultado da cuando nos empantanamos en una falsa discusión como titanes en el ring contra el otro extremo, que es la otra posición que acabo de aludir, que es esta idea muy naif, de un progresismo muy berreta, digamos, de fumate un porro que está todo bien y no pasa nada, y es una cuestión de goce individual y de placer individual, y en todo caso, ustedes vayan probando del goce, y si alguno desarrolla un problema, va a ser un problema de él, individual, va a ser un consumo problemático de él, no un problema de la comunidad. La droga es un problema de la comunidad, no un problema del consumo problemático de él. No es un problema individual, es un problema de una comunidad que no se sabe organizar. Entonces, esa es otra grieta, en la que nosotros tenemos que ser precavidos en el diálogo, astutos y amorosamente precavidos y persuasivos, de no caer. En relación al celular es lo mismo. Hay una trampita ahí atrás entre, algunos llaman la discusión entre los tecnófobos, la tecnología no sirve para nada, hay que sacarla de la vida, y los tecnófilos, la tecnología, o sea, los problemas que genera la técnica van a ser resueltos con más técnica. Esto es una contradicción lógica. Francisco le llama el paradigma tecnocrático eso. Él dice, los problemas ambientales que genera el sistema sociotécnico van a ser resueltos con más aplicación del mismo paradigma sociotécnico. Bueno, no, hay que parar. Bueno, eso sería un poco la idea de la tecnofilia. En el medio está la posición virtuosa, siempre la virtud.
en el sentido aristotélico. Una tercera posición, que es el equilibrio, que es organizar los elementos de la comunidad, donde las personas se puedan crear, formar y constituir en una vida integral. Y acá viene en auxilio para lograr cierta objetividad en el diálogo. Independientemente de la libertad de opiniones, nosotros tenemos que avanzar en lograr cierta objetividad en el diálogo, que es, se puede plantear con claridad en este contexto donde estamos hoy reunidos, que es un Ateneo de cultura cristiana, que es el concepto de persona, no de sujeto, como nos gusta decir a los psicoanalistas, el sujeto, del inconsciente. Eso no es la persona. Tampoco el individuo, que es una hipótesis de la teoría política moderna hobbesiana, digamos. Yo no me encontré jamás en la vida cotidiana con un individuo. Uno se encuentra con personas, que son un haz de relaciones, una historia, una familia, alguien en una comunidad. Uno se encuentra con personas. Y la persona, por definición, en esto de lograr una objetividad, para tener una correcta apreciación de cómo hablar con los chicos, es el compuesto, la tendencia siempre en tensión, pero a la unidad de cuerpo, mente y espíritu. De cuerpo, mente y espíritu. Desde este punto de vista, uno puede no ser psicólogo, no ser psiquiatra, no ser psicopedagogo, es decir, no es necesario tener herramientas técnicas o psicoterapéuticas para poder discutir en buenos términos y arribar a una correcta apreciación de lo que está pasando con los chicos. Se pone arriba de la mesa este concepto de persona. Tal o cual cosa, la marihuana, el celular, si te está desorganizando en las comidas, si te está desorganizando en las horas de sueño, si te está desorganizando la posibilidad de conversar en la mesa familiar, es decir, en las relaciones con otros, si te está desorganizando porque te está impidiendo que vos realices la actividad física que es buena para tu cuerpo, si te está poniendo en un ritmo que te impide poder aprender en la escuela, bueno, son elementos antropológicos básicos que son los que nosotros tenemos que poner arriba de la mesa para el diagnóstico, en el diálogo con los chicos, simplificar la discusión y tener la valentía y el coraje de volver a tomar estos elementos a la hora de imponernos en la puesta de límite. Entonces decía, primero, un primer verso, entre comillas, que hay que convocar a los chicos a rebelarse, es que no se puede vivir en la integralidad, se puede hacer todo, y hay que hacer todo. El segundo, estos espejitos de colores, la marihuana como la planta bonita, los querubines, le digo yo, el celular que te va a arreglar, te va a hacer feliz. Bueno, no, son cosas que están armadas, diseñadas por gente que sabe, para producir un efecto. Son objetos de venta de muchas otras cosas, es decir, forman parte de grandes intereses económicos de corporaciones que lo meten arriba de la mesa y que te lo meten en el bolsillo. Es decir, no son cosas neutrales. Lo tercero, que conversaba con los chicos también, cosas que me di cuenta en la propia experiencia, como les decía, a los 20 años. Para protagonizar, para ser parte de la historia en realidad, y no ser herramienta de ambiciones de otros, sino artífice de nuestro propio destino en la historia, en el pago chico. Liderar, convocar a liderar. Y en ese sentido, otro de los, entre comillas, versos de los cuales yo les hablé, que logré sacarme como una especie de salida de nuestras cárceles mentales, digamos, es la idea de que para liderar hay que ser una especie de esos superhombres que a lo largo de la historia han conducido ejércitos de decenas de miles de otros. Napoleón, Alejandro, Jerjes en el ejército persa, etc. Bueno, no. Por eso prácticamente nos plantea, vos no tenés nada que ver con la historia y para ser artífice de alguna transformación tenés que haber nacido con superpoderes, digamos, prácticamente como los de Marvel, ¿sí? Como los superhéroes. Y
Esto impide entender que el liderazgo es en realidad una cosa que nace adentro, que es todo el tiempo en todos los lugares, ¿sí? Y lo tenemos que ejercer todos, que requiere algunas habilidades que hay que cultivar, ¿sí? Conocerse a sí mismo, ser innovador, tener una capacidad profética en el sentido sencillo de plantearle al grupo algo más allá de, una capacidad profética en ese sentido, pero que ese liderazgo ellos pueden y deben ejercerlo y debemos convocar a ejercerlo en el centro de estudiantes, en la capitanía del equipo del barrio, en el grupo misionero, en la vecinal del barrio, en el grupo de rock, en cualquiera sea la actividad de los ámbitos naturales donde los chicos necesitan desarrollar su personalidad. Es posible construir líderes nuevos para una Argentina nueva. Bueno, el tercer verso del cual ellos hay que ayudarlos a que se liberen es esto de que para transformar hay que ser un superhombre. Y además una épica imposible. Una épica imposible porque ha llevado a los peores de los horrores. Esta idea, por ejemplo, de que para ser héroe hay que hacerse matar. Y para ser héroe, no, para ser héroe hay que dar la vida, no hacerse matar tempranamente. Esto nos ha traído a los argentinos a las peores noches oscuras, digamos. Entonces, me parece que esas son tres cuestiones que hay que poner sobre la mesa a la hora de dialogar con los jóvenes para poder convocarlos, para poder convocarlos y plantearles la rebeldía frente a estas cuestiones que están impuestas, mal impuestas. Si nosotros hacemos un análisis más desde lo institucional, un análisis de cómo hemos organizado desde lo institucional, organizado o desorganizado las formas de vida en el Pago Chico, como decimos, en los barrios a lo largo de las últimas décadas, lo que se ha hecho es, en una institución donde había 500, 300, 1000 chicos jugando regularmente, como decíamos al principio, conducidos por un adulto, que les proveía de una puesta de límites, que era, en los términos de la psicología freudiana, si quieren, la implantación de diques que permiten la represión del impulso, que hace que nosotros nos integremos a la cultura, es decir, en lugar de ser víctimas de la compulsión y de la inmediatez, de la autosatisfacción inmediata, lo que hace la represión de los impulsos es permitirnos integrarnos a actividades culturales, es decir, el orden que permite incorporar la represión es una condición para la libertad, y no al revés, como se plantea desde el hedonismo actual, digamos. Bueno, esas instituciones que eran los lugares donde se sustanciaba este proceso de conformación del carácter que permitía para vivir con otros, primero gobernarse a sí mismo desde muy chiquito, que eran básicamente nuestras instituciones conocidas, fueron víctimas de un proceso de mal diseño institucional. A esa institución se le puso, en el lapso de 30 años, a lo mejor una charlita a un centro de capacitación de derechos de niños a 100 metros. Y la vecinal le armó una charla de género para las mamás que ya eran partícipes de la vida interna, de la vida política de esa institución, club, y se le armó otra propuesta aplicando recursos a otros 200 metros. A 300 metros la municipalidad armó un playón deportivo, ¿sí? Construyó un playón deportivo donde además usa recursos pagándole a un profe, pelotas, camisetas, para que los chicos que eran partícipes de un club con historia, donde habían desarrollado una pertenencia, había un escudo, una canción, viejos que se tomaban un vermú y que eran parte de la historia viva del club, y le contaban su historia, eran la reserva de la historia para los chicos, y compartían en el club. Bueno, esos chicos de pronto vieron que había un playón deportivo, entonces se les sacó también parte de los chicos al club en una propuesta estatal, digamos. Y a lo mejor un taller de
un dispositivo de articulación interministerial, interdisciplinario, multiagencial de derechos de niñez a 200 metros. No se sabe qué es. Las mamás no entienden qué es lo que es. Pero ahí también hay recursos. Lo que se produjo, quiero decir, de esta manera gráfica, tal vez simplificada, es, en el lapso de 40 años, la desertificación de estas instituciones más naturales, que forman parte de la tradición viva de nuestro pueblo, donde se forma la personalidad del argentino. Se desertificaron las instituciones y se rompió la integralidad de las prestaciones, porque el club era integral. Hay historia, hay sentidos, hay valores, hay pertenencia, hay físico, hay mente y hay espíritu, hay integralidad. Lo otro fue una diseminación, una fragmentación del gasto, un aumento del gasto y un empeoramiento de los resultados. El gasto de hoy, como porcentaje del producto, no es más chico que el gasto de hace 60 años como porcentaje del producto, es más grande y vivimos mucho peor. ¿Sí? Eso es un dato, lo pueden verlo eso, ¿sí? Uno puede ver cómo evoluciona la historia, el gasto en relación con el producto y qué pasaba, cómo vivíamos. Eso es una variable. No sé si se capta donde quiero. Entonces, se rompió la institución donde se sustanciaba el proceso de conformación de una personalidad integrada y se rompió la integralidad. Este es el análisis institucional. Sí. Y hablando de instituciones, yo trabajo en una escuela periférica que vemos a diario, la primera institución es la familia, ¿no? Porque está bastante desarmado eso y muchos chicos ya prácticamente no almuerzan, no cenan en las casas justamente porque almuerzan en la escuela, por la tarde van a merendar en una mutual, después hacen un poco de vóley, como decimos, en la vecinal, y así es una aparente contención, pero en realidad este chico está como pierde el rumbo. Y eso es lo que nos encontramos en la escuela. Estos chicos desmotivados porque no saben, no tienen una institución clara que los pueda orientar. Y la escuela es ahora, en este momento, como una educación más sistematizada y donde vienen toda esta problemática de niños, nosotros la estamos viendo a diario. Gracias por el auxilio. Vos dijiste algo, instituciones que no son claras. La escuela pone las vacunas, el cura le da de comer, la vecinal le da apoyo escolar, que es lo que tiene que hacer la escuela, y el club, no sé, está borrado, está borroneado. Entonces hay un desdibujamiento del rol específico que deben ejercer en función de las misiones por las cuales estos órganos naturales crecen, nacen, se reproducen, que son las instituciones, la escuela, el club, la vecinal, la parroquia, un desdibujamiento de su naturaleza en función de la prestación que dan. Y con esto me gustaría ir arribando a algunas conclusiones para después dejar la palabra a quienes me van a suceder y después podemos seguir conversando. La ruptura de la unidad, del diálogo, que tiene que ser la condición esencial de la cultura católica argentina en todos los barrios, que es algo que podríamos llamar el cabildo, digamos. Vos sos directora o docente. ¿Hace cuántos años no te sentabas a planificar con el presidente del club que seguro tenía 2 cuadras? Y yo, por ejemplo, estoy trabajando en una fundación también. Y esto de trabajar en red también es una falacia, porque no existe. Una falacia. Cada institución quiere pisar a la otra. La red no existe. No existe. La red es un concepto inglés de la sociología. Nosotros tenemos que hablar de comunidad, no de red. Claro. Bueno. Inclusive el nuestro es un complejo educativo, sí. Y tampoco hay fracturas de comunidad. La red no tiene historia, no tiene sentido, no tiene origen, no tiene destino. Nosotros tenemos que hablar de comunidad, no de red. La red no existe. No hay una mesa donde se trabaje el objetivo principal, que es sacar a los chicos de este problema de la soledad y de la no actividad, donde con manera regular se define un objetivo, meta y un plan de acción donde concurran directora, cura, presidente del club, y si quiere venir el Estado, que venga, y si no quiere, que no venga. Si quiere, mejor, y si no quiere, bueno, no venga. Pero eso no está, esa unidad está rota. Entonces, desertificadas las instituciones, perdido el concepto de integralidad y dividida ese pequeño cabildo que debe ser el órgano natural principal
de la definición de la acción en cada barrio. Sin embargo, hoy es sábado a la mañana, somos 100. Cada uno de acá vale más que uno. ¿Por qué? Yo formo parte de un club donde somos 6.000, vos formás parte de una escuela donde son 1.000. Y hay muchos acá que forman parte de organizaciones donde cada uno vale más que uno. La diferencia de potencial que significa para la comunidad cada uno de nosotros es más que uno. Y hoy es sábado de la mañana y hay una genética en la cultura argentina, una capacidad ingénita de mirar adelante y de juntarse los criollos para organizar la solidaridad, que es la característica principal que este pueblo que tiene 500 y pico de años, esta mezcolanza que somos, permite mirar con esperanza para adelante, a pesar de estas cosas que se han hecho más o menos mal durante 30 o 40 años. Nosotros tenemos 500 años, hemos laburado mal 30 o 40 años. Entonces la capacidad de reconstrucción está, las ganas están, las personas como nosotros estamos, tenemos que estar y tenemos que mirar para adelante. Y yo quiero terminar con algo también del Papa, una cosa que me parece que es para ahora, para este tiempo. La esperanza es audaz. ¿Sí? La esperanza es audaz. En los momentos de máxima dificultad, cuando el enemigo arrecia, es donde hay, si uno es capaz de accionar en el tiempo, entre la niebla, tiene más margen de acción. El margen de acción aumenta. Si nosotros nos quedamos quietos, solos y esperando, nuestro margen de acción va a disminuir. Tenemos que accionar. Yo quedo a disposición, entiendo que después va a haber una conversación y voy a quedar abierto a las preguntas. Muchísimas gracias.